Bienvenidos al episodio número 38 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. Recuerdo muy bien cuando era investigador clínico y hacía proyectos de investigación en mi especialidad, enfermedades respiratorias y otras luego que pasé a otra compañía. Tuve que enfrentar en muchas ocasiones la discusión de un presupuesto de un proyecto de investigación que un patrocinador o una organización por contrato traía al centro donde yo trabajaba. Esto realmente era un momento tenso porque, hasta ahora una de las razones por las cuales los proyectos de investigación se prolongan es los idas y vueltas de la discusión de un proyecto. Una persona entusiasmada por la ciencia y con pacientes interesados siempre tenía la respuesta positiva para el proyecto. Pero había un obstáculo muchas veces invisible o no conocido hasta ese momento sobre algunas actividades que el centro de investigación tenía que asumir. Por ejemplo, ¿quién asumía el costo del transporte de una muestra a un laboratorio o el costo del transporte del paciente al centro de investigación? O el costo del almacenamiento de documentos del proyecto de investigación, o cada cuánto tiempo se paga los servicios del centro de investigación en la realización de un proyecto clínico. Con el tiempo entendí, siendo investigador principal y jefe de un equipo de investigadores, que la ciencia no solo avanza con buenas ideas, un proyecto de investigación no es solamente hacer un buen proceso, sino también tiene que ver con la buena gestión financiera, una gestión financiera que debe ser rigurosa, y esto, ojo, viendo desde el punto de vista de todos los stakeholders o agentes de interés involucrados en un proyecto de investigación. En el episodio de hoy, episodio número 38 de la primera temporada, voy a tratar el tema sobre cómo muchas veces dejamos de lado este aspecto que suele tornarse aburrido, tedioso, complejo para los que hacemos investigación clínica, pero que realmente pueden decidir el éxito o el fracaso de un proyecto de investigación. Soy José Torres, soy médico, he hecho investigación clínica y hoy voy a tratar con ustedes el tema de la gestión financiera en un proyecto de investigación clínica. Vamos con el tema el día de hoy entonces. ¿Qué es la gestión financiera en investigación clínica? La gestión financiera en investigación clínica significa varias cosas, pero yo lo resumiría en tres principalmente: en planificar, en controlar y en administrar todos los recursos económicos de un estudio de investigación. Estemos donde estemos trabajando, en un patrocinador de ensayos clínicos, de un laboratorio de investigación, una organización de investigación por contrato o un centro de investigación, tenemos que saber manejar los recursos de un proyecto. Y esto, ojo, no se trata solamente de números en una tabla en un Excel. Es la forma como nosotros garantizamos que el proyecto sea viable, que tenga transparencia y que cumpla con la regulación que es el marco en el cual esta actividad se desarrolla. Ejemplo, de esto hay varios en un proyecto de investigación. En la fase inicial, cuando apenas se desarrolla el protocolo, ya hay costos que deben considerarse para este fin. Ejemplo, los seguros médicos, las aprobaciones regulatorias, la contratación de personal para tal fin. Y en las fases posteriores del proyecto, los costos crecen, ¿no? Los honorarios del investigador principal, los honorarios de todo el equipo de investigación clínica, los procedimientos especiales que todo proyecto o protocolo tiene, la monitorización del centro de investigación para ver cómo se está llevando a cabo el proyecto de investigación, las auditorías que puede realizar el mismo sponsor o los que es necesario preparar para las autoridades regulatorias como la FDA. Y otro punto importante que no debemos olvidar son las compensaciones que los pacientes requieren para este tipo de proyectos. Un estudio en un solo centro puede parecer muy sencillo para todos, porque el centro piensa solo en él, el patrocinador en dos centros, pero si es un multicéntrico, podemos estar hablando de 50, 60, 100 centros de investigación. Y en ese aspecto, ojo, la gestión financiera es clave.
En un ensayo multicéntrico con centros en varios países con diferente regulación, diferente costo de vida, diferente costo del equipo que trabaja, la complejidad financiera se multiplica exponencialmente. Entonces, para el éxito de esto, yo debo ser capaz de manejar un presupuesto para un proyecto de investigación. El presupuesto es la columna vertebral de todo proyecto de investigación. Y este presupuesto tiene que ser bien diseñado, tiene que involucrar no solo los costos directos del presupuesto, sino también los costos indirectos del mismo. Ejemplo, cuando hablamos de costos directos es porque es fácilmente identificable el personal que participa en el proyecto de investigación, los insumos que se están utilizando para determinado proyecto, el número de procedimientos o el costo de cada procedimiento que involucra el protocolo y los equipos que van a ser utilizados. Pero ojo, no es solamente eso, sino también los costos indirectos, que significa la administración del proyecto, la infraestructura que vamos a utilizar, el mantenimiento y los servicios generales que el centro de investigación puede tener para tal fin. ¿Cuáles son los errores más comunes que olvidamos cuando se realiza un presupuesto? Subestimar los costos, olvidar partidas como almacenamiento o transporte y no contemplar las enmiendas del protocolo. ¿Qué pasa con el proyecto si olvidamos que un proceso de regulamiento puede prolongarse? Por ejemplo, que es una causa muy frecuente de ser subestimada. Lo que ocurre es que el estudio se atrasa, por supuesto. Los investigadores se desmotivan, nadie quiere estar reclutando un proyecto 2 años y medio, por ejemplo, y en algunos casos el proyecto, ojo, cuando otros países o regiones completan la cuota de pacientes asignados, se suspende y se cancela, desmotivando, por supuesto, al equipo. Por eso, yo siempre recomiendo, cuando discutamos esto, hagamos un checklist financiero antes de arrancar esta discusión en el lugar donde estemos, tanto del lado de la CRO como del lado del centro de investigación. Y este checklist debe responder a preguntas tan sencillas como: ¿está cubierto todo el personal que está participando en el proyecto? ¿Están incluidos los gastos de los seguros que cubren a los participantes del proyecto, por ejemplo? ¿O la protección de los equipos que van a participar? ¿Se contemplan los pagos de procedimientos no rutinarios? Y eso es sumamente importante que nosotros definamos si lideramos un proyecto de investigación. Ahora bien, es importante una cosa. El tema de presupuestar es una, y otra muy diferente es controlar el gasto real. Nosotros podemos hacer una muy buena planificación del proyecto, pero el control de costos permite saber si el proyecto va en la dirección correcta o si está en riesgo de pérdidas económicas. Y eso es muy importante que nosotros manejemos en todo nuestro proyecto de investigación. Un ejemplo real es que en algunos países los centros han sido sancionados por mezclar gastos de atención clínica rutinaria con gastos de investigación, algo que debe ser absolutamente bien delimitado. Y eso no es solo un error financiero, también es un riesgo legal donde estamos involucrados todos los que participamos en el proyecto de investigación. Ahora bien, ese financiamiento generalmente de un proyecto, no pensemos que como viene Big Pharma el presupuesto es ilimitado. Sabemos, porque lo hemos visto en otros temas de este podcast, que los presupuestos de inversión en Latinoamérica llegan a ser entre 800 y 1.000 millones de dólares. Pero a ver, es importante saber que esos costos no son ilimitados y que también deben cuidarse y manejarse con suma prudencia. Es decir, las compañías farmacéuticas disponen sus presupuestos para tal fin y es un presupuesto que son finitos o son limitados. Y esto es importante porque cuando nosotros tomamos un proyecto de investigación que es patrocinado por la industria, erróneamente podemos pensar que podemos pedir y solicitar todo sin ningún tipo de límites. Y eso no es realmente cierto. Recuerdo, por ejemplo, en proyectos de investigación de una enfermedad rara, que son proyectos muy retadores, el estudio sobrevivió porque, a ver, los fondos de la industria habían sido combinados con los fondos subvencionados de un gobierno de la región. Pero a ver, si hubiéramos sido absolutamente sinceros, si no cuidábamos el presupuesto
mezclado, mixto de este proyecto, probablemente no hubiéramos llegado a un buen puerto. Entonces es muy importante que nosotros entendamos también de dónde sale el financiamiento, sea público, privado o mixto, siempre son presupuestos limitados. No tengamos ninguna duda al respecto. Ahora, una cosa también es el manejo del presupuesto financiero que el patrocinador lidera porque es el dueño del proyecto, y otra cosa es manejarlo a través del centro de investigación. El patrocinador es responsable de desarrollar el presupuesto, firmar los contratos con los centros de investigación, gestionar los pagos y asegurar el cumplimiento ético y regulatorio del proyecto. Ojo, aquí estoy hablando del patrocinador, pero en nombre del patrocinador puede estar involucrado la organización de investigación por contrato, que es su representante finalmente. Pero, a ver, tengamos claro, ¿no? Nosotros cuando conversemos con una organización de investigación por contrato, debemos asegurarnos que ese presupuesto que el patrocinador está presentando debe incluir honorarios de investigadores, insumos, procedimientos, seguro para los participantes, logística, monitoreo y auditoría. Si se omite alguno de ellos, es donde aparecen los conflictos. Por ejemplo, si no se incluyen los seguros de los pacientes, probablemente la autoridad regulatoria no va a aprobar el proyecto, y si es que lo aprueba, podemos tener problemas si es que un evento adverso se produce. ¿Quién cubriría ese evento? Eso debe estar absolutamente delimitado. Además, el patrocinador, manejando su propio presupuesto, debe vigilar que los pagos se hagan en forma periódica y justa, ¿no? Muchas veces tenemos centros de investigación que reciben pagos una vez al año o 2 veces al año cuando tienen que pagar salario de su equipo mensualmente. Y eso tampoco es justo, ¿no es cierto? Un retraso en los pagos a un centro puede detener el reclutamiento y generar desconfianza en el equipo de investigación. Es decir, así como se proyecta y se programa un pago del patrocinador a la organización de investigación por contrato, debe ser lo mismo con el centro de investigación. Es responsabilidad del patrocinador organizar financieramente el presupuesto y que el representante de ellos, una CRO, cumpla con ese planteamiento, porque si no voy a tener un equipo de investigación en un centro de investigación que siempre va a estar desmotivado. A ver, pero ¿cuál es el rol de una organización de investigación por contrato que ha tomado una fuerza importante dentro de los proyectos de investigación en la región? Esto es un jugador clave, como hemos visto en otros episodios del podcast, donde hemos conversado sobre el papel clave de las organizaciones de investigación por contrato. Ellos ofrecen diferentes servicios, ¿no? Monitorización, gestión de datos, auditoría, logística y otras actividades de startup, por ejemplo, regulatorias, enrolamiento de pacientes que llevan al éxito del proyecto. Esos costos que generan estas actividades suelen ser significativos y deben negociarse cuidadosamente con el patrocinador. Porque, a ver, en esa cadena de pagos siempre va a haber alguien que pudiera no ser beneficiado. Imagínense ustedes quién podría ser. Entonces, las disputas más comunes en este aspecto son sobre, ejemplo, ahora que trajo una GRO, la frecuencia de la visita de monitorización, los gastos administrativos, los servicios improvisados que siempre tiene un proyecto y la logística del mismo, ¿no? Por eso, una recomendación a este punto es siempre que el contrato con una organización de investigación por contrato tenga 3 cosas fundamentales. Primero, transparencia en los costos. Fundamental, saber y costear cada actividad que se haga. Claridad en los alcances. Voy a llegar a hacer hasta este punto y ese es el costo que cubre esta actividad. Y la flexibilidad para ajustarse, porque a ver, yo puedo costear hoy día una actividad, pero también me va a cambiar por el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Lo de hoy no cuesta igual dentro de un año. Entonces, definamos alcance y servicios, definir con precisión las actividades que el centro debe realizar y qué servicios cubrirá la CRO o el patrocinador directamente para evitar lo que pasa en algunos proyectos, ¿no? El solapamiento, servicios no contemplados, que los equipos de investigación se pueden quejar porque no fue negociado y después de haber firmado el acuerdo y el presupuesto aceptado, surge nuevamente. Analicemos los presupuestos, tomemos ese tiempo. El segundo punto, que es el presupuesto del centro, ¿no? Desglosar en forma detallada los detalles de los costos directos,
costo de personal, por ejemplo, los costos indirectos de la administración o infraestructura del proyecto y los costos variables según la carga del estudio. Esta es una obligación importante que la CRO debe asumir cuando maneja un proyecto de investigación. El otro punto, y va en relación, por supuesto, con los costos por paciente que negocia con el centro de investigación. Las tarifas son estándar, se puede negociar por paciente reclutado, por seguimiento, visitas adicionales o procedimientos especiales. Todo esto debe estar incluido en el presupuesto y en la discusión del presupuesto, por supuesto. El otro punto que también debe tomar en cuenta cuando la CRO asume el manejo del proyecto, el tema financiero, es el tema de los reembolsos y los pagos, ¿no? Formas de tiempos y condiciones claras de los pagos al centro de investigación. Pago 2 veces al año o post-monitoreo, cuando el monitoreo es 3 veces al año, siempre incluye malestar por los equipos que hacen investigación clínica. Y estos costos de reembolso por alguna prueba especial adicional, por algún gasto imprevisto, una atención de un especialista, siempre debe estar definido quién lo va a cubrir. Estos gastos imprevistos incluyen, un procedimiento quirúrgico, una interconsulta, una especialidad de oftalmología por una sospecha, un evento adverso relacionado con el medicamento, o los costos adicionales que significa la enmienda de un protocolo o la desviación de un protocolo, el sometimiento a los comités de ética, son importantes que debamos definir quién lo va a asumir. El tema de la facturación y documentación, requisitos y procesos administrativos para facturar servicios con claridad para evitar retrasos o problemas contables. Ojo, y eso también debe haber un checklist entre lo que se está pagando, lo que falta por pagar y lo que no se debe pagar por algún procedimiento que no se realizó. Eso debe estar también bien alineado entre los actores en un proyecto. Y hay algo que también se discute mucho, es el cumplimiento legal y regulatorio, ¿no? Garantizar que estos pagos, yo no puedo pagar por un participante directamente, ¿no? Estén dentro de los marcos legales y éticos del país, especialmente porque el tema en Latinoamérica tiene mucho que ver con sobornos o conflicto de interés que nosotros como líderes del proyecto deberíamos evitar. Para eso, por supuesto, necesitan programas de Quality Assurance o auditoría, y esto también tiene un costo, ¿no? Establecer estas revisiones del presupuesto y auditorías para seguimiento financiero y, por supuesto, la corrección oportuna son claves, pero también deben ser incluidos dentro del manejo presupuestal. Y la comunicación y la coordinación, mantener una comunicación fluida y coordinada entre el patrocinador, la misma organización de investigación por contrato y el centro de investigación para poder anticipar y resolver problemas financieros rápidamente, ¿no? Un centro de investigación que no se siente adecuadamente pagado por sus servicios probablemente es un centro que no va a colaborar con el éxito del proyecto. Así que recuerden que la organización de investigación por contrato no solo ejecuta el estudio, ¿no? También puede ayudar a negociar esos presupuestos, que son una de las causas más importantes de prolongación de tiempo en un proyecto de investigación, y además un patrocinador inteligente usa una organización de investigación por contrato o toma los servicios de una organización de investigación por contrato, siendo además un aliado financiero, no como un simple proveedor. Y eso es algo que debemos tener en cuenta en el proyecto. Como centro de investigación, entonces, hemos visto laboratorios de investigación, hemos visto lo que la CRO debe tener en cuenta para el manejo eficiente de un presupuesto, y ahora debemos hablar un poco de los temas que los centros de investigación siempre deben discutir y documentar con el patrocinador o la organización de investigación por contrato. Las partidas de presupuesto, recuerden que se deben estructurar de acuerdo a prioridades para poder negociar primero con las organizaciones de investigación por contrato, que representan muchas veces la mayor proporción del costo total del estudio, y esta negociación impacta directamente en la ejecución del proyecto de investigación. Entonces, cuando un patrocinador incluye una CRO en el proyecto, y esto es un costo adicional al mismo, y esto debe ser delimitado claramente antes de llegar al centro de investigación. Por ejemplo, los costos de monitorización, ¿no? Son generalmente uno de los mayores rubros, pues abarcan
como ustedes saben, visita de seguimiento, revisión de datos y aseguramiento de calidad. El segundo punto que se negocia con una organización de investigación por contrato es la gestión y coordinación del estudio, ¿no? Que incluye la administración logística, el soporte del proyecto, la gestión de datos, que son actividades vitales para el éxito y la operabilidad fluida del mismo. Los costos de startup, de inicio y de los close-up de cierre del estudio son fundamentales incluirlo, ¿no? Es decir, cuánto me va a costar activar el centro desde la identificación hasta abrir el centro de investigación, capacitar al centro de investigación, las implementaciones iniciales, así como el cierre y auditorías finales que todo proyecto debe tener incluido. Los servicios de laboratorio y pruebas especializadas, si la CRO provee o coordina estos servicios, su costo debe ser negociado cuidadosamente. Además, no olvidar incluir en este aspecto cuando negociemos con la organización de investigación por contrato, si es que ellos representan en un proyecto de investigación, los costos indirectos o administrativos. A ver, suelen ser la parte menor, ¿no? Pero es importante acordar el porcentaje que se aplicará para determinados incrementos, ¿no? Puede parecer hasta mezquino discutir esto, pero realmente estos incrementos inesperados podrían afectar la sostenibilidad del proyecto si se repiten con frecuencia y no fueron evaluados previamente como un riesgo. Los gastos por cambios o actividades adicionales, ¿no? Es fundamental aclarar cómo se manejarán posibles modificaciones para evitar disputas futuras. Y esto es fundamental, ¿no? O sea, en un proyecto, como en cualquier proyecto, en cualquier actividad, el acuerdo financiero entre todos los stakeholders permite que el proyecto avance con fluidez. Cuando se dejan en el aire, cuando se discuten para más tarde, se va a generar definitivamente conflictos. Y estos conflictos no solo cuestan dinero, recuerden eso, también cuestan tiempo. Y además, afecta la reputación de todos los involucrados, ¿no? Desde que ya no quiero trabajar con esa CRO, que ya no voy a trabajar con ese centro. Entonces, no solamente es la reputación del proyecto y cómo manejo el proyecto, sino la reputación científica, en el caso del centro de investigación, si éste tiene que ser involucrado en este punto. Para terminar este capítulo del podcast, la gestión financiera puede sonar aburrida. Realmente lo que les he dado es una visión macro del tema, ¿no? Pero es la columna vertebral de un proyecto de investigación. Un presupuesto claro, un control estricto de los costos, una estrategia de financiamiento adecuada son garantía de sostenibilidad y calidad de un proyecto de investigación. No olvidemos ese tema. A ver, yo creo que la búsqueda de la ciencia siempre tiene un costo. Ese costo tiene que ser gestionado. Y esa gestión financiera es la que da sostenibilidad al proyecto y, por supuesto, al éxito del mismo. Y si es mal manejado, bueno, llevarnos al fracaso. Recuerden, un proyecto de investigación no solo fracasa porque la molécula no consiguió el desenlace buscado, sino fracasa porque los equipos no han sido capaces de manejar adecuadamente el tema financiero del proyecto. A todos los investigadores, patrocinadores y centros de investigación, recuerden, no subestimen el poder de un presupuesto. Hay que administrarlo bien porque no basta la necesidad y la pasión por adquirir el conocimiento científico. Con finanzas sólidas podemos generar resultados confiables que van a ayudar a cambiar la vida de nuestros pacientes. Gracias por seguirme en el podcast Investigación Clínica Global. Los invito a seguirnos en nuestras redes Spotify, Apple Podcasts, YouTube y TikTok para conocer las últimas noticias sobre el mundo de la medicina y la investigación clínica. Nos vemos pronto nuevamente.